Cuando tú me dijiste, ¿estás bien? Pues sí. Yo estaba así como que me espantó. Desmayé. Pero ya nunca lo puedo. Morí y volví a nacer. ¿De qué? Ah, no, estaba allá. Debajo. Ah, No estoy escuchando, porque estaba allá. ¿Listos? Listo. Bueno, nos quedamos en Marcos 3. Sí. Ahora está solito Fidel. No, aquí está mi esposa y mi papá. Ahí está el tío. No salen a cuadro. No Tío, sale. buenas tardes. Buenas tardes. Ah, ¿Qué pasó, señora? Buenas tardes. Vamos a empezar. Te damos gracias, Señor, por toda la misericordia mostrada pues, en nosotros durante toda esta semana, y que gracias a Dios, gracias a ti, es que estamos hoy reunidos nuevamente para considerar tu palabra. Siempre, Señor, reposamos en la promesa de que tú estás en medio de nosotros, porque no importan distancias, no importa lugar, tú eres un Dios omnisciente, un Dios que puede estar omnipresente también, que todo lo sabe, que puede estar en todo lugar. Y te damos las gracias porque pues así nos los has hecho saber. Te pido por cada uno de los que estamos aquí reunidos para que tu palabra pues quede guardada en nuestros corazones, que sigamos con más ahínco, que la oración se haga la costumbre, Señor, en nosotros, y esa es la forma en que sabemos que vamos a poder alcanzar pues vida eterna. No por ganar la salvación, Señor, sino por el entendido de que una vida sin ti no vale la pena vivirla. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar con el hombre de la mano seca. Sí. ¿Hubo dudas de capítulos anteriores o no? No. Sí, no sé, igual sería buena idea que te consultara las dos, porque por ejemplo mi tío tenía dudas y de repente no las externo. Entonces, como entré un poquito el periodo de preguntas o dudas, sea del tema que sea, porque sí se les quedan muchas dudas. te dijo. Sí. Pregúntale a mi tío qué dudas te va a Y que si tienen dudas, aunque no sean de estas. No. ¿No? No. Bueno, yo creo que van a salir. Sí, No, que van a salir, van a salir. ¿Cómo? De que van a salir, van a salir. Se vale preguntar de todo. Porque mi tío platicó que había una duda que algo preguntó la clase pasada y no terminó de entender, entonces a lo mejor. Fidel, pregúntale a mi tío cuál es la duda que no le quedó clara la vez pasada, para que nos recuerden. A ver si se acuerdan. Yo recuerdo que pregunté que decía los santos o qué, Ah, que decía de los todos los santos, que cuando decía de que todos los santos. y que don José tuvo la duda de que por qué se expresaba así, de que si solamente Dios es el santo, pero sí la contestó Daniel, me parece. Sí, me acuerdo que sí la contesté. Ajá. Santo es todo aquel que practica la santidad. Y practicar la santidad, bueno, viene primordialmente de la parte de que creemos en un Dios, y este Dios es el que nos da esa santidad. No es por portarnos bien, ni por hacer bien las cosas, sino porque Dios habitando en nosotros es quien nos santifica. Sí. Tenemos la noción de que un santo es aquel que, pues no sé, como por ejemplo San Judas, ¿no? Ujú. O otro santo, ¿quién? San Antonio. San Antonio, el Papa que lo van a canonizar, o no sé si está ya canonizado, San Juan Pablo II. Tenemos el entendido que es gente muy buena, pero un santo no es aquel que es muy bueno.
Un santo es aquella persona que es santificada a través de la sangre de Jesucristo. A los apóstoles se les llama a Pedro y a Pablo San Pablo, San Pedro y San Exacto. Pablo. ¿Sí? Y si se fijan, cuando uno lee de ellos, no eran así como que muy buenos. Por ejemplo, Pedro negó a Jesucristo. Sí. Pero ya después hubo un cambio de personalidad, un arrepentimiento genuino de su parte, y él alcanzó la santidad. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos con esta parte. El hombre de la mano seca, Marcos 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo se les sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. ¿Se acuerdan qué era la sinagoga? Sí, el lugar donde ellos oraban. Ajá, el lugar donde se reunían y ahí estudiaban la palabra. Entonces, imagínense como una iglesia, más o menos. Y en ese momento ahí había un hombre con la mano seca, o sea, la mano prácticamente destruida. Y querían ver si hacía un milagro en el día de reposo. ¿Se acuerdan que el que hiciera obra en el día de reposo, bueno, digo, el día de reposo es un día muy importante para el judío? Ahí no puede hacer trabajo alguno, no puede prender fuego, no puede cocinar, no puede ir a cortar leña, no puede hacer nada. Sí. Y entonces era pena de muerte hacer algo en el día de reposo. Entonces ellos lo que querían era matar a Jesús, encontrando pues algo de lo que lo pudieran acusar. Entonces cuando él le pone en medio al hombre, ¿qué está haciendo? Dice el 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito, o sea, es permitido en los días de reposo hacer bien o hacer mal. La ley no mencionaba eso, pero estaba implícito que hacer el bien estaba bien, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. No sé. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. No estaban ellos viendo lo que realmente tenía importancia, que era ver que alguien que no tenía la mano le fuera restaurada. Ellos lo que fueron a ver fue un acto en el cual pudieran acusar a Jesús y matarlo por ello. Una razón, por eso los ve enojados, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Y entonces, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, que eran otra corriente de judíos, contra él para destruirlo. ¿Sí vamos bien? Sí. La multitud a la orilla del mar. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro, de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubrieran.
Una pregunta, Daniel. Dígame. Cuando hablaban los malos espíritus, ¿escuchaba la gente? ¿Cómo? Cuando hablaban los demonios, los que tenían metidos los demonios, cuando hablaban, ¿escuchaba la gente? Así es. Vamos a entender esta parte. Uno podría ver que gente, o sea, ¿qué pensarían ustedes de mí si, por ejemplo, llegaran los endemoniados y se me hincaran y dijeran, ay, Daniel sí lee la Biblia y Daniel esto y Daniel lo otro? ¿Ustedes qué pensarían? Pues sí, Sería una buena propaganda, ¿no? Pues en la actualidad hay muchos trucos, pero en ese tiempo yo creo que se veía algo extraordinario, ¿no? Así es. Pero ¿ustedes qué pensarían de mí? Pues que eres privilegiado, ¿no? Que soy privilegiado, que tengo poder y autoridad de Dios. ¿Qué más? Eres Ungido por Dios, Que estoy ungido por Dios. ¿Qué más? que tienes poder, Que tengo poder. que tienes poder. Ok. Todo eso era cierto en Jesús. Todo eso. Pero él no necesitaba que los demonios dieran testimonio de él. Es como si ustedes son políticos y el Chapo Guzmán los representa. Sí, no es conveniente. Desprestigia más que ayudar. Exacto. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen más que uno. Porque ellos sí lo conocen. Exacto, y Bien. uno no lo conoce. No lo conoce uno muy bien. O sea, no lo he visto físicamente. No, y aunque lo veas, o sea, no va en cuestión de si lo ves o no lo ves. Va más en cuestión de si le crees o no le crees. Los demonios creen que Dios es capaz de destruirlos. Que Dios es capaz de mandarlos al lago de fuego y azufre. Eso es un hecho. Pero uno como que cree que eso nunca nos va a pasar. Entonces Jesús no requería de que ningún demonio diera testimonio de él. Decía, más él les reprendía mucho para que no lo descubrieran. ¿Sí vamos bien? Aquí, por ejemplo, mucha gente se agolpaba alrededor de Jesús. O sea, ellos sabían que con el simple hecho de tocarlo, iban a ser sanados. Por eso siempre pedía que estuviera como que lista la barca, pues para alejarse un poquito de la multitud. Elección de los 12 apóstoles. Oigan, Daniel, aquí podemos ver que Jesucristo hizo mucho más milagros que lo que están aquí. Claro. O sea, esto es solamente un extracto, a lo mejor de pero lo que él hizo es infinito. Dice la última parte de Juan, que si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo, pues no alcanzarían los libros en todo el mundo. O sea, realmente hizo muchísimas más cosas de las que aquí vemos. Pero no están escritas. No están escritas. De hecho, no nos da y no nos quita nada si no están. O sea, Sí, claro. sabemos las primordiales, sabemos lo esencial. No necesariamente tenemos que saber todos y cada uno de los milagros para que uno crea. Pero fíjate que hay gente, bueno, yo tengo el caso de mi tía, que hace mucho alusión a eso, que la Biblia, o sea, sí es, porque ella cree en la Biblia, de hecho, según esto, ¿no? Desde su punto de vista, pero sí te dice mucho que esto es un extracto. Cuando tú empiezas a hablar de la Biblia, como que te dice que pues es poco lo que dice la Biblia con respecto a lo que realmente es de Dios, pero como que lo deja para como meterle más cosas. Exacto, como que no es o sea, que esto no es realmente toda la verdad o lo que realmente pasó. Entonces como que te deja ver que siempre va a haber dudas y que lo importante no es eso, sino creer nada más, ¿no? Pero no, o sea, en sí la Biblia, así como está, es la verdad. O sea, a lo que voy es, lo que está es lo justo que necesitamos para creer. No necesitamos ni más ni menos. No se le añade, no se le quita. Es lo que es. Y eso es lo que en lo que nosotros nos basamos. ¿Vamos bien?
Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Jacobo y Juan les decía Boanerges, hijos del trueno. Después vamos a saber por qué. Y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. ¿Dudas hasta aquí? Sí. No, Yo sí, A ver. no comprendo eso que dice, y Judas Iscariote el que le entregó y vinieron a casa. Así esa última frase, y vinieron a casa. Ah, porque estaban, primero los llamó, subió al monte. Estaban en el monte. Y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y al último, pues ya bajaron del monte. Y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Sí, gracias. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por él, príncipe de los demonios, echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Aquí lo que estaba pasando es que Jesús estaba expulsando demonios. Y lejos de la gente creer, como bien decía ahorita el señor Armando, pensaríamos que ahorita pues la tecnología nos ayudaría, ¿no? Como a dar show o hacer cosas, o sea, y la gente dudaría si realmente eso es cierto o no es cierto o tal. Para empezar, nuestra fe no está basada en si la gente expulsa o no expulsa demonios. Nuestra fe debe estar basada simple y solamente en Jesucristo. Esto es otra cosa muy aparte, lo de expulsar demonios. O sea, no tiene que ver con que si es creyente o no es creyente. Hay una parte en la Biblia que menciona, cuando les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y ellos le dicen, pero Señor, si en tu nombre predicamos, si en tu nombre expulsamos demonios, o sea, pero él nunca los conoció. No es una cuestión de que si expulsa demonios, que si hace milagros, es que sea realmente de Dios. Entonces, por principio de cuentas, nuestra fe no se basa en si la gente hace o no hace milagros, ¿ok? Entonces, Jesús aquí estaba obrando muchos milagros, estabas liberando mucha gente de las fuerzas de Satanás. Y entonces, cuando oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí, o sea, ya estaba según como loco. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, o sea, que el mismo Jesucristo estaba poseído por Satanás y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Esa era una blasfemia muy grande. Sí, total. Y entonces les dice esto, el 23, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás?
Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Es como si yo me quisiera correr de mi propia casa. A ver, Daniel, salte, no quiero. A ver, salte, no quiero. Y así no sale. O sea, Satanás no puede expulsarse a sí mismo. Y un reino que está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Ustedes vean casos donde las familias pelean. Son familias muy débiles. O sea, cualquier situación las separa. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Esto se refiere precisamente a la gente que está endemoniada. Esa gente tenía demonios pues bastante fuertes, vamos a llamarlos el hombre fuerte. O sea, realmente sí existen los endemoniados. Realmente los demonios entran a habitar en el cuerpo de las personas, porque esas personas les dieron cabida. Dice ninguno, entonces cuando toca liberarlos a esas personas, primero hay que atar al hombre fuerte y entonces podremos saquear su casa. Necesitamos reprender a Satanás para poder liberar a la gente. De cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. O sea, ustedes pueden matar, secuestrar, violar, no sé, o sea, todos los pecados que existan. No les estoy diciendo que tienen permiso de, ¿no? Pero hay mucha gente que así vive. Y cuando vienen a los pies de Jesucristo y se arrepienten, reciben perdón de Dios. Pero cualquiera que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tiene jamás perdón. ¿Por qué? Porque es Cristo. Porque es Cristo. O sea, incluso puedes blasfemar en contra de Dios. Puedes blasfemar en contra de Jesús, pero no blasfemar en contra del Espíritu Santo. Porque es el que hace la conexión, es el que es nuestra salvación, es la representación de Cristo aquí en la tierra. Cristo aún no regresa, pero Él dice que está en medio de nosotros a través del Espíritu Santo. Y si nosotros rechazamos al Espíritu Santo, no tenemos salvación por ningún lado. Esa parte de rechazar al Espíritu Santo sería no aceptar que existe. Exacto. Eso sería la blasfemia. No aceptar Que no existe, que pues es un demonio, que es, o sea, hablar en contra de Él. ¿Queda claro o más o menos? Sí. Sí, claro. La madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquellas personas que tienen una creencia personal en la Virgen María, en la Virgen de Guadalupe, en la Virgen de San Juan de los Lagos, en la Virgen de Zapopan, la Virgen que ustedes gusten. Una pregunta, Daniel. Dígame. ¿Por qué no recibía a su madre y a sus hermanos? ¿Porque no creían en Dios? No, lo que él quería evitar era precisamente esa parte que pues ahorita nos acontece. Darles un lugar como extraordinario. No. Por lo general, uno cuando, pues no sé, le hablan de la mamá, pues uno la trata bien, ¿me explico? O sea, no es una cuestión de negarla. Pero aquí, por ejemplo, Jesús estaba en su asunto, él estaba predicando, y vinieron sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. O sea, él estaba predicando allá en la sinagoga, y después fueron a llamarle.
Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. O sea, no es una cuestión de título, Sí. sino es una Nos da cuestión... entender- ¿Cómo? nos da entender que Dios es más importante que cualquiera, ¿verdad? Así es. No es exclusión ahí. No es que le haga exclusión ni es que le falte al respeto, sino era una cuestión de, vete con tu familia. No, él estaba en las cosas que le pertenecían a Dios. Esa era su labor, y entonces estaba atendiendo a su hermano, a su hermana y a su madre, porque estaban con la gente que hacía su voluntad. ¿Dudas? No. No, está bien. No, No. 4. Parábola del sembrador, ¿se acuerdan de esta? Sí. Sí. Ya la habíamos leído en Juan y también en Mateo. Sí, no. Sí. No sé, ustedes díganme. En Mateo. También. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oigan, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a ustedes les he dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, que en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Sí? Se refiere a los- La explicación está desde el 14 y es creo que muy, muy clara. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Cuando, por ejemplo, ustedes me están dando la oportunidad de compartirles esto, yo me estoy convirtiendo en un sembrador. ¿Sí? Sí. sí. Y entonces, esta misma palabra cae en diferentes tipos de oídos, en diferentes tipos de personas. Por ejemplo, están los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen, y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Les ha pasado esto? Sí. O sea que uno dice, ay, mira, como que tiene razón,
Y de repente viene una idea, viene un pensamiento, no, estos están bien locos, mejor no sigo. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esa es la gente del camino. Luego están los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, o sea, es gente que oyó la palabra, al momento la reciben con gozo. Dicen, ay, eso está re sabroso, vamos a seguirle, ¿no? Les gusta, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, o sea, vienen los problemas, o la persecución, que les digan, ay, los cristianitos de ahí de Nayarit, ay, el hermanito fulano de tal, los crispinos y demás, hay muchos adjetivos en contra de los cristianos. Ya no les gusta. Y entonces, por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Luego hay otros, los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este tipo de personas son las que siguen preocupadas por las cosas materiales. ¿Qué voy a tener? ¿Y ahora qué me voy a comprar? ¿Me va a alcanzar? ¿Y voy a invertir? ¿Y no voy a invertir? ¿No me va a alcanzar? ¿Y si me vuelvo viejito, de qué voy a vivir? Se preocupa uno por los bienes. ¿Y no es una tontería? Sí. Y el engaño de las riquezas. O sea, como que si vamos a ser ricos. Y entonces las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, es una palabra que no tiene fruto. Quien anda pensando en el dinero, no va a pensar en la palabra. Quien anda pensando en el dinero, no va a pensar en el perdón, por ejemplo. No va a pensar en el arrepentimiento. No va a pensar en que su vida no lleva un buen camino. Porque su mente va a estar ocupada en las cuestiones del dinero. Y lo repite mucho la Biblia. ¿Cómo? Lo repite mucho la Biblia. Dice que el que ama el dinero no ama a Dios. Exacto. Ajá. O sea, ese es un tema, como dice la Biblia, el principio de todos los males, ¿cuál es? El dinero. El dinero. No, Así el que- dinero no es ningún problema. Es el amor al dinero. Ajá. O sea, el dinero como tal nos sirve para cosas. O sea, estamos vestidos, tenemos una casa, gracias a Dios, tenemos una cama donde dormir, tenemos vestido, comida, techo y demás, ¿no? Con ese dinero, aparte, podemos ayudar a más personas. O sea, tiene un uso. Pero cuando se ama el dinero, ninguna cantidad es suficiente. Ustedes podrían pensar, ¿la armarían con 4 millones de pesos en el banco? ¿Suena bien? Sí. Un poquito más, hombre, jardín que es ¿Con 5 millones la arman? Fácil. Ok, les aseguro que si tienen 5 millones en el banco, no va a ser suficiente. No te quiero más. Van a siempre querer más, porque aman el dinero. Quien ama el dinero, cualquier cantidad, o sea, imagínense la cantidad de dinero que tiene Slim. ¿Cómo lo quieres? No, o sea, de eso me refiero, no tiene llenadera. Ahora O mismo. sea, uno puede No, pensar, no sabe. ya tiene todo, Las cantidades que pero sigue haciendo negocios, sigue teniendo y sigue teniendo. O sea, él ya puede vivir tranquilo todo el resto de su vida, más sus hijos, más sus nietos, más sus bisnietos. O sea, no sé cuántas generaciones ya pueden armar, pero sigue acumulando dinero. Y lo más importante, lo último, dice, los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, ¿y qué? Y da un fruto. Y dan fruto. ¿Cuál sería ese fruto? Los que ya saben de la palabra de Dios. No. Los que predican.
No, No, el fruto sería los que ya se arrepintieron vamos y bien. empiezan a hablar la palabra a las demás gente. Más o menos, los que empiezan a cambiar. Es que fíjate que, sí, que Fidel era el rechismoso y ahora ya no. Hay un cambio, ¿no? Tú dile, Fidel, ¿me sabes algo o me hablas al tanteo? Hay un cambio, es palpable, es visible. Mi Es suegra que se enojó y ya no- fulano de tal era un ratero y ahora hasta paga a quien le robó. O sea, son realmente cambios que eso se le llama fruto y no es porque se porten bien, es que la consecuencia de caminar con Jesucristo. Y no solamente caminar con Él, sino obedecerle. Si por ejemplo ustedes tienen algún problema con alguien, ¿qué les dice la Biblia? Ve y pégale. No, que vaya a disculparse, Perdonar. perdonar. Y si yo no lo hago, no voy a ver los frutos de eso. Solamente quien perdona sabe qué es lo que sigue. ¿Me explico? Y va a dar frutos de ese perdón. ¿Sí vamos bien? Sí. Sí. Entonces aquí lo importante es dar fruto. Y va a dar fruto a 30. O sea, que de una sola semilla salen 30. Y que de una sola semilla otros dan 60. Y otra, o sea, se van multiplicando. Y otra a 100 por 1. El 100 por 1. O sea, las consecuencias, todo lo que va por delante siempre es mejor. Y las bendiciones no van en cuestiones económicas. ¿Ok? Sí. Nada oculto que no haya de ser manifestado. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, miren lo que oyen, porque con la medida con que miden serán medidos, y aún se les añadirá a ustedes los que oyen. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Está tratando 2 puntos aquí. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Esa gente que tiene hijos por otros lados, siempre terminan saliendo. La esposa se termina enterando, por hablarlo menos, ¿ok? Y delante de Dios, cuando Dios llega a nuestras vidas, Él es la luz. Y todo, absolutamente todo lo que intentamos esconderle, sale a flote. En la parte del Evangelio, cuando uno predica esto, ¿se acuerdan lo que les dije que significa Evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. Esto que estamos hablando es muy bueno. Y sería muy tonto callarlo o esconderlo. Ay, que la gente no se entere que leo la Biblia. Que la gente no se entere, que mi compadre no se entere que estoy estudiando, aprendiendo. Que mi compadre no se entere que ya no soy tan machote. Que ahora ya respeto a mi esposa, que la quiero, que la amo. O sea, a esas cosas no las podemos esconder. Este evangelio no se puede esconder, porque se supone que tiene que dar luz a aquellas personas que pues no, que viven en la oscuridad. Cuando uno le predica a alguien, pues que no conoce de Dios, es llevarles luz. Estamos llevándoles cosas muy buenas. ¿Sí? Sí. Luego les dice, miren lo que oyen, porque con la medida con que midan, les será medido y aún se les añadirá a ustedes los que oyen. ¿Qué significa esto?
No, no lo sé. O sea, pongan atención con lo que están escuchando, porque con la medida que ustedes miden, serán medidos. O sea, lo que ustedes juzgan, de eso seremos juzgados. ¿Esto significa que no debo juzgar a nadie? Obviamente. No se debe juzgar. A ver, la parte del juicio es una parte delicada. Si, por ejemplo, en este grupo alguien pues no está haciendo caso y de repente, pues, no sé, menciona cosas que no vienen al caso o empieza a hablar con groserías, ¿lo dejamos? No. No, ¿Quién tiene que actuar? Para nosotros podemos juzgarlo, pero con la palabra. Pero ¿quién Hacerlo de entender. ustedes? ¿Quién de ustedes le va a decir? Pues todos, ¿no? ¿Todos? El que enseña el evangelio. El que esté responsable de ese grupo. Ahora, si yo fuera un pelado grosero, y a ver, hijos de toda su tal por cual, no esté diciendo groserías. Entonces no estamos con Dios. No es congruente, ¿no? No es congruente, o sea, yo soy reprensible en esa parte también. Se juzgan las cosas en las cuales yo o el grupo o quien sea seamos irreprensibles. Si aquí nadie dice groserías, cualquiera puede reprender, ¿me explico? Oye, lo que estás diciendo no está bien, porque dice la Biblia que de toda palabra ociosa daremos cuenta a Dios. De toda. O A sea, eso se entonces, refiere. esa persona me va a decir, no me juzgues, así soy yo, déjame ser. No es juicio, es una reprensión. Pero si yo, por ejemplo, soy muy estricto en la cuestión, a ver, ¿cuántas horas oraron en la semana? No, pues Fidel una. Y ¿quién más? Y el señor Armando, media hora. Y yo les digo, muy mal, deben orar 2 horas cada quien. Y yo ni 5 minutos le dedico. No, pues ahí ya estás juzgando ya. Entonces, cuando venga el juicio, Dios a mí me va a juzgar en eso. Pues tú les decías que oraran 2 horas y tú ni 5 minutos me dabas. Y aparte, se me añadirá. Dice, porque el que tiene, se le dará. ¿Se acuerdan de las monedas? De los tesoros. Que les dio los talentos. Ajá. sí. Y al que no que lo- le dio un talento, lo escondió. Sí. Y cuando regresó, pues se lo regresó íntegro y les dijo, pues denle ese talento a quien más tiene. Porque incluso al que tenía y aún al que tiene se le quitará. Nosotros aquí tenemos pues algo muy, muy bueno que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone en nosotros el compartir esta palabra. Y si nosotros nos avergonzamos de esta palabra o pensamos que, pues es que, ¿qué le voy a decir a mi vecina? ¿O qué voy a hacer? Estoy desperdiciando ese talento, no lo estoy invirtiendo. Pongan atención, si quieren impactar a sus vecinos, la mejor forma de hacerlo es con el ejemplo. ¿Me explico? No tanto con la palabra, porque hay mucha gente que es bla, bla, bla y de muy pocos hechos. Pero si, por ejemplo, a mi vecino le falta el agua, oiga vecino, le paso agua. Si le falta la luz, ay, le paso esta extensión para que no esté a oscuras en la noche. Si, ¿qué necesita? ¿Ya comió? O sea, estar al pendiente. Eso rompe con lo que normalmente hacemos, ¿no? Sí. Y entonces ellos se van a interesar en lo que estamos haciendo. No tanto de, hermano, venga usted, reciba la palabra del Señor, porque estamos convirtiendo esto en una religión. ¿Sí vamos claros? ¿Entendidos todos? Sí.
Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, esta parábola del crecimiento de la semilla es, el reino de Dios es semejante cuando un hombre, o sea, como en mi caso, echa la semilla, ¿no? Se les predica. Y de repente yo cuando volteo, pues Fidel ya es pastor. Y el señor Armando y su esposa, pues ya están de misioneros a lo mejor. Y yo pienso, ay, qué fregón soy. No. ¿Qué bien les enseñé? No, El crecimiento depende total y absolutamente de Dios. Yo no Dios. tengo nada que ver con ese crecimiento. Yo no sé cómo crece una semilla. Yo nada más veo que pues yo la eché en la tierra, le puse tierrita, la tapé con la tierrita y de repente agua y ¡pum! Creció algo. Lo mismo va a suceder en ustedes, si así a Dios se lo permiten. Van a dar fruto. Y cuando estén maduros, pues ya cuando haya madurez, se mete la hoz porque la siega ha llegado. O sea, de que ya es tiempo del juicio final. ¿Sí? Sí. Sí. No, es una Así es la cosecha. La siega es la cosecha. La cosecha. ¿Dudas? ¿No? No. 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 Parábola de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Así no le escucho. Siembra la palabra, que no la escucho. La semilla de mostaza hace referencia en Mateos, vimos que era sobre la fe. La fe es tan pequeñita como un grano de semilla de mostaza. Cuando nosotros empezamos a escuchar esto, algo dentro de nuestro corazón nos decía, esto es bueno, o no sé si les pasó así. O sea, lo que uno estaba leyendo ahí en la palabra decía, ay, esto me está llegando al corazón. Y conforme íbamos leyendo, decidimos creer en nuestro Dios. ¿Sí? O sea, esa fe tan pequeñita a nosotros nos puede dar muchos frutos. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. O sea, se hace un tremendo árbol. Si leemos Hebreos 11, ahí a ver, búsquenlo. La fe. Esto es la fe. Dice la fe. Ajá. Esta es la definición que viene de la fe. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. ¿Qué es una certeza? Una afirmación. ¿Qué? Una afirmación. Una afirmación. Si yo les digo, nos vamos a morir, Estamos seguros. eso es segurísimo. No hay duda de ello. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sabemos que va a pasar. Esa es una certeza. Ahora, cuando hablamos de cuestiones de la fe, podríamos pensar en qué cosa sería bueno. ¿Les gustaría, por ejemplo, o sea, ustedes piensan que Dios los puede usar para predicar? Sí, ¿Seguros? Porque los ojos sí. sí. Sí, Ok. En este caso necesita haber certeza. La fe es la certeza de lo que se espera. Señor, yo espero realmente con todo mi corazón y sin dudar de que yo voy a ser instrumento tuyo. Y luego viene la otra parte, es la convicción. ¿Qué es una convicción? Estar convencido. Es estar convencido, es estar en la verdad. La convicción de lo que no se ve. Ustedes no se ven predicando, ¿sí? pues, No, tal vez. Entra un tal Estoy vez, empezando. puede Es ser. que todavía no aprendo todo. Ok, pero Dios va a ponerlas, no necesariamente tenemos que saber todo, o sea, necesitamos saber lo justo. Ah, Pero con los que conoce uno, sí les platica uno así de Dios, a ver si. Ok, por ejemplo, ese es algo muy, muy sencillo. ¿O qué podríamos decir como un ejemplo que nos cuesta mucho de la fe? Ok, creo que de lo que más padece uno es en la parte económica, ¿no? Sí. Y es ahí donde uno más duda. ¿Qué pasa si se me acaban los ahorros? Pues se siente uno mal. Ok, entonces, vamos a partir de ese punto. La fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, yo espero que cuando no tenga dinero, no me sienta mal. Y tengo la convicción de lo que no se ve. O sea, yo todavía no estoy en esa situación, pero si yo voy a estar, yo estoy convencido de que yo no me voy a sentir mal. Porque yo sé que Dios es mi protección, mi provisión, mi dador. ¿Me explico? Sí. Yo en Él confío y yo en Él espero, sin dudar, totalmente convencido. Por lo general, cuando son cuestiones de enfermedades, uno no sabe pues qué es lo que va a pasar, pero uno debe estar tranquilo, uno debe estar confiado. Independientemente si me muero o no me muero, si sufro o no sufro, necesito estar fortalecido en esta parte. A- ¿Sí vamos pedirle claros? Entonces, volvamos a Marta, a las 7:25. Marcos 4 de la semilla de mostaza. Ajá. Cuando nosotros crecemos así, vamos a poder dar sombra y cobijo a gente. ¿Sí? Sí. El uso que Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas.
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Saben qué es anegar? Se inundaba. Que se inundaba, que se le metía el agua. Y cuando un barco se le mete el agua, Se hunde. y él estaba en la popa, o sea, la parte de atrás de la barca. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando uno está en la tormenta, ¿qué es lo que hace? Ay, Señor, ayúdame, por favor, que esto ya no puedo. Y llora y uno grita y se jala los pelos. Sí. ¿Que el Señor no puede? Es como si dudara uno de Dios. Sí. O sea, Él está en control de todo. Y si Él dijo, Él hará. ¿Dudas? No. No. 5. El endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. ¿Ustedes vivirían en un panteón? No. No le saquen. Imagínense la condición de este hombre. Vivía en un panteón entre los sepulcros. Dice, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. O sea, era una fuerza descomunal la que tenía este hombre. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos, o sea, muchos demonios dentro de él. Y le rogaba mucho que no les enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Dudas?
Oye, Daniel, aquí en esta parte él le dice que vaya y lo cuente. Ajá. Y en otros versículos también él dice que no diga nada. ¿Por qué dice Jesús eso? ¿O a qué se debe esa? En este caso es el primer predicador. Bueno, vámonos por partes. Sí. Este endemoniado, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Legión. Legión. ¿Saben qué es una legión? Pues, Sí, un grupo. Un grupo de soldados romanos. ¿Y de cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántas personas conforman una legión? Una legión, no tengo idea, pero sí son bastantes. Alrededor de 5,000 soldados. Sí. Este hombre, no sé si tuviera los 5,000 demonios dentro de él, pero la condición es que su estado era sobrenatural. Vivía enloquecido, sería con piedras, habitaba de día y de noche en los montes dando voces. O sea, quien vivía por esas regiones pudo haber sido una visión realmente terrorífica. O sea, que te saliera ese hombre por la noche, terrible. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro, conjurar es pedir, por Dios que no me atormentes, porque le decía Jesús al de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Esto más o menos nos explica un poco la condición de los demonios. Los demonios tienen una configuración espiritual. Un demonio habita, digamos que bien, dentro de una persona. Cuando está dentro de una persona, ese demonio está bien. ¿Perdón? son espíritus malos, ¿verdad? ¿Cómo? Habitan en los humanos porque son espíritus malos. Sí, o sea, obviamente un demonio siempre va a ser malo, o sea, no hay demonios buenos. Es un espíritu malo. Así como nosotros tenemos el espíritu de Dios, hay gente que tiene el espíritu de Satanás, o en este caso directamente demonios dentro de ellos. Cuando Jesús liberaba a alguien, enviaba a los demonios al abismo, un lugar donde ya no podían hacer nada. O sea, quedaban como encarcelados. Lo que le estaban pidiendo era chance de poder seguir dando lata. Por eso entran en los cerdos, y al morir los cerdos es la forma en cómo ellos se liberan, para poder entrar en otras personas, seguir actuando. ¿Por qué se permite eso? Porque era necesario que la maldad pues creciera. O sea, todo esto va para mal. O sea, el guardar unos cuantos demonios no hacen gran diferencia. ¿Sí? Sí. Ahora, el 14 dice: los que apacentaban los cerdos huyeron, o sea, los pastores de cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Imagínense toda la gente que llega de la población, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. O sea, lejos de alegrarse por ese hombre, ellos tuvieron temor, tuvieron miedo. Y les contaron
lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea, corrieron a Jesús porque tuvieron una pérdida económica. Sí. O sea, ellos no veían el beneficio para este pobre hombre, sino veían toda la pérdida que habían tenido. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Pues se sube a su barca y el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. En esta, como preguntaba Laurita, que por qué aquí sí se le permite, era una región lejana, y la idea era pues, predicar acerca del Señor, de Jesucristo. Y entonces este es como que nuestro primer misionero, o sea, va con una misión, y cuenta cómo ha tenido misericordia de ti, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, que es otra región, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, o sea, predicaba bien. ¿Sí vamos bien? Sí. Entonces, cuando Jesús llega a nuestras vidas, podemos tener a lo mejor pérdidas económicas, porque nos va a pedir que dejemos de hacer las cosas que pues nos están alejando de él. Si por ejemplo yo tengo pues gusto por el dinero y me dice, ¿sabes qué, Daniel? Deja este negocio, pues te necesito que prediques más. Pero Señor, ¿de qué voy a vivir? Pues de él, ¿no? Y entonces yo puedo decir, no, entonces yo prefiero mejor pues dedicarme a los business y me olvido de ti. Vete de mis contornos. O sea, lo podemos estar rechazando al seguir con nuestras mismas costumbres de antes. Cuando Jesús nos reprende no es que nos quiera molestar, es por nuestro bien. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Es como si estuviera en el metro Pino Suárez y pregunta, ¿quién me tocó? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te has hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, o sea, le decía a Jairo, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumí, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate.
Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiera y dijo que se le diera de comer. Aquí con la mujer que tenía el flujo, es una mujer, bueno, no sé, ustedes mujeres, ¿qué tan incómoda es la menstruación? Y si la tuvieran todos los días, No, pues no. No sería como. y si no tuvieran toallitas, No, pues sería muy incómodo. Ella estaba así, de hecho. esa condición de esa mujer era terrible. Todo el tiempo estaba. Porque aparte, dentro de la ley de los judíos decía que una mujer que estuviera menstruando no podía tocar a ningún hombre, Era como. porque lo iba a contaminar. O sea, ella era una mujer apartada, repudiada. Y entonces, cuando yo, o sea, aparte pues vio varios médicos, sufrió mucho de ellos, porque lejos de tratarla, hasta la empeoraron. Cuando oyó de Jesús, ¿ella qué pensó? Que la iba a sanar. ¿Qué dice ahí? Que si solo tocara el manto, su manto, sería salva. La iba a salvar. La visión iba más allá de una sanidad. Muchas veces buscamos a Dios por un problema. No buscamos, o sea, buscamos que nos solucione el problema, mas no buscamos al que soluciona los problemas. ¿Me explico? Cuando estamos enfermos, buscamos al doctor, mas no buscamos al Dios de la sanidad. Es una perspectiva muy diferente. O sea, cuando vamos como por interés o cuando vamos realmente de todo corazón. Decía aquí que una gran multitud la apretujaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, y antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Imagínense que ella desobedeció la orden de no tocar a un hombre. ¿Y luego de qué hombre estábamos hablando? De Jesús. Por eso lo hizo como que con toda discreción. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en aquel cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, o sea, él lo que sintió es que de él salió poder para sanar. Volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos, pues ves que todo mundo te apretuja y tú dices, ¿quién te tocó? O sea, no era la cuestión de que lo apretujaran, sino quién lo volteó a ver con fe. Y mirando alrededor para quién había sido esto, entonces la mujer temiendo, por eso temía salud, y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y entonces mientras hablaba, ¿qué pasó? La hija de Jairo, ¿qué? Se había muerto. Murió. ¿Y qué le dijo a Jairo? No. 36, ¿qué le dijo? No temas, cree solamente. Ok. Imagínense la cosa. Visualmente, uno ve a un muerto, pero Dios le dice, no está muerto. ¿A quién le cree uno? ¿A sus ojos o a lo que dice Dios? Debemos creer lo que dice Dios. Pues cuando uno cree uno, Supuestamente debemos creerle a Dios, pero la realidad es que tenemos
nos dejamos llevar más por lo que nuestros ojos ven. Si nuestros ojos ven que nuestra situación ha empeorado, vamos a pensar que todas las cosas van a estar mal. Si a nuestros ojos vemos que las cosas van bien, entonces, o sea, trabajamos mucho con los ojos, con la vista. Si yo no veo, entonces yo no creo. Aquí estaba tratándose con fe. No temas, cree solamente, cree solamente. Cuando estemos en una situación así, cree solamente. Y no permitió que le siguiera a nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. O sea, ya llegaron a la casa de Jairo y ya había mucha gente llorando. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero les mandó mucho que nadie lo supiera y dijo que se le diera de comer. ¿Dudas hasta aquí? No. No. No, Es que aquí es un, de hecho eso lo vimos en no me acuerdo si el hermano dijo un número de veces que la Biblia está esa palabra de no temas, solo cree, que hay muchísimas veces que la Biblia lo dice. Y eso nosotros como depositando la fe en Cristo debemos de pensarlo en todo momento. Sí, a ver, quiero aclarar algo. Hoy en día está un movimiento, realmente desconozco cuál sea el nombre exacto, pero es como, bueno, hasta le ponen como que un término de ley, la ley de la atracción. ¿Han oído acerca de eso? no. Todo lo que tú piensas, eso vas a atraer. Lo declaro. Lo declaras. Lo declaro, me protejo. Y entonces, si ustedes quieren un carro, lo que esta gente les dice es que pienses en el carro, declaras que vas a tener un carro, e incluso digas de qué color es tu carro, En nombre de Cristo basta. y que vas a hacer eso y que va a ser tu carro. Con el cablecito. Eso no tiene que ver con esta fe. ¿Qué es lo que vamos a creer? Lo que está en la palabra. Nada más. ¿Me estoy explicando o más o menos? Sí. La gente les va a decir, oigan, hermanitos, si quieren tener pues, más prosperidad, hablen palabras de prosperidad. La Biblia no nos enseña nada de eso. Lo que la Biblia me dice es, por ejemplo, ¿qué era lo que estábamos viendo? El Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa primera frase es lo que me está diciendo Dios. Si yo la pongo en duda, no va a pasar nada. Pero si yo, por ejemplo, estoy en una cuestión pues de peligro, de riesgo, y yo recuerdo esta palabra que me dice Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo creo, ¿me explico? Aunque delante de mis ojos yo esté viendo cosas terribles. ¿Sí? Sí. Yo no voy a creer lo que un hombre o una mujer me digan. Yo en lo que voy a creer, solamente voy a creer, es en lo que Dios me dice. Porque Él no es hombre ni hijo de hombre para que mientan ni para que se arrepienta. O sea, Él es el único en quien yo puedo confiar de que, pues, lo que dice lo va a hacer. Si estamos... Sí. No es nada más creer por creer. O sea, vamos a creer en su palabra. Jesús aquí le dijo, cree, solo cree.
Le dijeron, ya se murió, ya bailó. Entonces ahí viene el desánimo, viene la tristeza. Pero Jesús le dijo, tú tranquilo, cree. Y entonces ahí se desarrolló la fe. ¿Sí? ¿Más dudas, más preguntas? Daniel, Dígame. tengo una duda. Ajá. Aquí en el 43, ¿por qué dice que no se le diga a nadie? No se lo supiera a nadie. Ok. Vaya ese milagro que hizo. Hay muchas partes de, bueno, de lo que hemos leído donde sanaba él y les encomendaba de que no lo dijeran a nadie, porque su tiempo aún no había llegado. O sea, entre más la gente lo hiciera notorio, menos tiempo iba a tener para poder, pues, predicarle a más gente. Este es como hasta cierto punto una contradicción, porque obviamente le dio perfectamente el tiempo para hacer todo lo que hizo en la tierra. ¿Me explico? Pero si la gente no hubiera obedecido, si la gente hubiera seguido haciendo eso, iba a ser muy pronta que la gente, que los judíos que eran, pues que estaban en su contra, encontraran más razones por las cuales matarlo. Por eso les decía, porque aún no ha llegado mi tiempo. O sea, aguanten, esperen, aún no ha llegado mi tiempo. Este era un tremendo milagro y que servía de testimonio para todos aquellos que estaban presentes. Pero en la práctica ellos obedecían, o sea, no. Yo no, o sea, muchos de ellos empezaban, o sea, no se podían contener y lo declaraba. Sí, porque eso también lo dicen algunos veces. Si quieres que una noticia se corra pronto, di que no lo digan. Guárdame este secretito. Entonces tenía doble función. ¿Otra duda? No, ¿Fue a sacar de esto? ¿Algo que les haya pasado en la semana? una pregunta. Sí. Si Jesús escogió a la raza judía como su raza y ellos lo mataron, me imagino que esos son reos que perseguidos ya por eternidad, ¿no? No. Dios escogió al pueblo judío como su pueblo. ¿Ok? Sí. Y este pueblo siempre fue rebelde, como nosotros lo somos con Dios y con las cosas de Dios. Y por lo general Dios siempre ponía como que un alto. Por ejemplo, el pueblo judío antes de Cristo era un pueblo poderoso, pero empezaba a pecar y hacía que naciones más poderosas las atacaran. Y entonces bajaba como su orgullo, bajaba como, o sea, como que les ponía su estate quieto a través de otras naciones. Y después se arrepentían, pedían perdón, y entonces Dios los liberaba. Y otra vez volvían a crecer, y otra vez los volvía a castigar. Ahora. Pero hasta la fecha son protegidos por él. Sí, porque es el pueblo escogido de Dios. Porque tú no vas a conocer un judío pobre en el mundo. Es correcto. ¿Hasta dónde los protege Jesucristo? Y entonces Dios no los protege porque sean buenos. Dios los protege porque se lo prometió a Abraham. O sea, por cumplir Dios su promesa es que todavía hay judíos y habrá judíos por la eternidad. Ahora, Jesús vino a los judíos, pero los judíos no le recibieron. Y gracias a que ellos no le recibieron, usted y yo podemos constatar que esta palabra puede ser viva en nosotros. Porque cuando ellos no escucharon,
Jesús dirigió su mensaje a personas como usted y yo, que no somos judíos. Entonces, hasta cierto punto agradecemos que los haya pues rechazado un poco, porque eso va a desaparecer más adelante. O sea, como usted bien dice, es un pueblo escogido de Dios, no hay judío pobre, no hay judío desamparado, no hay judío que pues que no sé, que esté sufriendo necesidades en general. Porque aparte entre ellos se ayudan mucho. Sí, muy bien. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Entonces, independientemente, por eso Herodes, ¿se acuerdan que cuando Herodes ya lo entrega, él se lava las manos? Porque les dice, esa sangre no va a ser sobre mí, va a ser sobre ustedes. Y ellos dijeron, sí, que sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Herodes, O sea, solitos Pilatos. se echaron. ¿Cómo? ¿Pilatos o Herodes? Pilatos, perdón. Ah, Entonces, dentro de esa situación, nosotros fuimos beneficiados al no ser judíos y que ellos rechazaran ese mensaje y rechazaran a Jesús para que Jesús se volviera a nosotros. Y esto lo que dice la palabra, que lo hizo para provocarlos a celo, para que los judíos vieran que Dios también podía actuar en los que no fueran judíos. Sí. O sea, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. ¿Otra duda? No. ¿No? Está bien así, gracias. Bueno, vamos a terminar orando y dando gracias por la misericordia de Dios, y es algo que yo no puedo dejar de mencionar, que pues tú en tus múltiples ocupaciones pues te tomas tu tiempo para estar aquí en medio de nosotros. Te agradecemos y te bendecimos, bendito Dios, por el regalo hermoso de nuestro amado Jesucristo, que gracias a que entregó su vida hoy podemos declararte, Señor, pues nuestro amor hacia ti. Agradecidos también de que esta palabra pues ahora nos las estás revelando, que pues no está para los eruditos ni para los muy doctos, sino está guardada para aquellos quienes tienen fe en ti, aunque sea una fe pequeña, pero de esa fe se desarrolla un gran árbol, un gran que protege, Dios, que hay protección, que hay cobertura, y así nosotros lo entendemos. Te pido de verdad con todo mi corazón que cuides a cada uno de los que estamos aquí escuchando, que nos permita, Señor, seguir orando, que nuestra oración se perfeccione con el tiempo, porque vamos a estar pues platicándote, Señor, pues lo que ha sido de nuestras vidas, lo agradecidos que estamos contigo, pues lo arrepentido también que podemos estar cuando pecamos, cuando salimos de tus ordenanzas. Yo te bendigo, Señor, con todo mi corazón, porque estas cosas las guardaste a los sencillos. Y así como estamos creciendo, Señor, yo te pido que cuides sus vidas, que cuides a cada uno de ellos, a su familia, a sus hijos, y todo porque se rompan, Señor, maldiciones generacionales por ignorancia, por idolatría, por las cuestiones que hayan sido, Señor. Nosotros estamos arrepentidos y te pedimos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu more en nosotros. Bienvenido, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Queremos recibirte, queremos que tú seas quien nos guíe, quien nos redarguya, quien nos instruya, quien nos gobierne, y hagas que pues en nosotros haya fruto. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Listo. Gracias, A Señor. ustedes, y esperemos vernos aquí el próximo Buenas martes. noches. Las taritas, ya saben, pónganse a leer, apunten dudas porque se olvidan.
Sí. Y hasta ahí. Que pasen buena noche. Les regreso a Armandito. Legión. Hola tía. Tío, buenas noches. Hola, hermana. ¿Y ahora dónde anda Manuel? Armando. ¿Qué pasó, Sí. tío?